El movimiento nace espontáneamente, absolutamente espontáneamente, de un montón de malestares que se venían acarreando desde el 2014, te puedo decir. Acá es probable que haya nacido básicamente en el sector agropecuario, pero enseguida englobó a un montón de otros sectores que padecen lo mismo que el sector agropecuario o la consecuencia del declive del sector agropecuario. Nosotros desde el 2014 para adelante, donde los commodities se desplomaron en los precios, empezaron a quedar tendales de contratistas, de chacareros, gente muy endeudada, gente muy complicada, y permanentemente hubo desde ese año hasta el nacimiento del movimiento, en enero de 2018, hubo un incremento en los costos de producción pensando por el olvido al sector agropecuario, que es el sector primordial del país, el que más aporta económicamente, el que más distribuye económicamente además en todo el país, inclusive en Montevideo, un incremento de los costos de producción, los costos impositivos, las cosas que no podían ser, las regulaciones, los protocolos, un montón de cosas que iban sumando y sumando calentura, sumando malestar. Y a partir de un mensaje y de una pequeña reunión previa que hubo con una gremial, creo que fue con la Sociedad Rural de Río Negro, y un mensaje de Federico Holzman, se genera la primera instancia que fue el 8 de enero del 2018 en Paysandú. Lo que iba a ser una reunión supuestamente entre 60, 70 productores, 50, nadie sabía la cantidad, porque obviamente era toda una convocatoria a través de WhatsApp, y se estimaba que podía ser esa cantidad de gente. Nos encontramos ahí por primera vez y nos juntamos más de 500 personas. No dio el lugar, no dio la capacidad de la rural de Paysandú para la cantidad de gente que había, quedó gente afuera. Y no fueron solo los productores rurales. Ahí apareció gente del comercio, amas de casa, jubilados, políticos. Y todo el mundo con la misma preocupación. Veníamos con los problemas, mirá que estamos hablando de lo económico, pero a su vez teníamos los problemas políticos, por ejemplo, el caso del vicepresidente, el caso de pérdidas inmensamente millonarias en entes estatales, ANCAP, Pluna, ALUR. Y bueno, yo creo que fue justamente ese malestar que fue generando en el que nunca se expresa, en el que no pertenece o no participa activamente en un partido político, ni en una gremial, sobre todo en las gremiales, ni en los partidos, fue la conjunción de todo ese malestar que llevó a que el 8 de enero fuese muchísima gente. Es más, fue tanta gente el 8 de enero y se tocaron tantos temas en esa reunión que fue mucho más extensa en el tiempo de lo que teníamos pensado, mucho más participativa. A ver, teníamos pensado, cada uno fue con su idea, hasta ese momento éramos todos individuos participando a nivel personal, no había nada concreto. Entonces, como se generaron tantas inquietudes y tantos malestares y sobre todo de tantos sectores diferentes, gente que estaba pasando mal económicamente, gente que estaba endeudada, gente que tenía problemas, gente que estaba desconforme con el manejo de la política, gente que estaba repodrida de las regulaciones, de las prohibiciones, de las obligaciones, y gente que fue también, por ser anti-Frente Amplio, capaz que minoritariamente. Y a partir de ahí lo que se decidió fue hacer una nueva instancia, una nueva reunión más grande, más en el centro del país, para poder justamente convocar gente del sur, del este, gente que no había participado en Paysandú. Entonces se propuso en esa reunión volver a hacer una reunión. Estamos hablando de reuniones que serían tipo cabildos abiertos, sin mención al partido político, obviamente, cabildos abiertos de gente común y corriente, productores, empresarios, etcétera, que fuesen a exponer su preocupación, su visión y de diferentes sectores. Y eso fue
lo que originó la propuesta de hacer una nueva reunión en el centro del país, en Durazno, a los 15 días después de la reunión del 8 de enero. Sin mirar fechas, ni si era feriado, domingo, lunes o el día que fuese. Dentro de 15 días nos volvemos a juntar para seguir hablando de estos problemas en Durazno. Se puso rápidamente, a través de Álvaro Rivas, se puso rápidamente la rural de Durazno con su local a disposición para realizar esa reunión. Pero ¿qué pasa? En esos 15 días se dio un tsunami, y no lo puedo definir de otra manera. Ese tsunami se vio claramente manifestado en lo que fueron las concentraciones y las caravanas que se hicieron a lo largo y ancho del país, en todos los pueblos y ciudades del Uruguay, en las rutas, caravanas kilométricas, concentraciones de miles de personas, con un sentimiento de la gente de salir a manifestar su preocupación y su indignación por lo que estaba pasando. Sin ningún lugar a dudas, la movilización más grande de las últimas décadas en Uruguay, si sumamos todas las concentraciones y las caravanas en todos los puntos del país, superando ampliamente el centenar de miles de personas en todo el Uruguay. En esos 15 días explotaron la creación de grupos de WhatsApp, en esos 15 días explotaron las redes y explotó la expectativa de la gente a tal punto de que una reunión que originalmente, si habíamos ido 500 en Paysandú, y ahí sí, en la organización de esa reunión sí sale el nombre Un Solo Uruguay, el logo Un Solo Uruguay se registra y se conforma lo que sería la base del movimiento, sobre todo en la reunión, ya en la reunión preparatoria, que creo que fue por el 16 de enero, ya se instó a los delegados, que eran los administradores de los grupos, de los diferentes grupos de WhatsApp. Se llegaron a contabilizar en algún momento, sin ningún registro por escrito, pero algo así como 250 grupos de WhatsApp llenos. En aquel momento había una limitante, no sé si sigue existiendo, había una limitante de integrantes del grupo de WhatsApp, entonces se tenían que generar grupos nuevos, y en ese papel Federico Morix se tuvo una preponderancia muy importante, generó muchísimos grupos. El 16 de enero ya fue muy importante la cantidad de gente, y ya se entró a definir qué iba a ser. Ya ahí dejó de ser una convocatoria a un cabildo abierto, sino que ya iba a ser a un acto. Y bueno, y el 23 de enero, obviamente seguimos funcionando en toda la organización, a full, con todo, con un equipo de trabajo excepcional en la parte logística, y bueno, y con mucha gente motivando a otra gente para participar, y desencadenó en algo totalmente inesperado para todos, que fue haber juntado 65 mil personas, las que pudieron llegar. Mucha gente quedó en la ruta, no pudo llegar al predio de Santa Bernardina, aquel martes 23 de enero a las 4 de la tarde con 40 grados de temperatura. Y ahí nace el movimiento de lleno, en esas instancias, en esos pocos días. Esa es la historia del nacimiento del movimiento. Absolutamente autoconvocados, éramos los autoconvocados del campo o del movimiento, haciendo capaz que un paralelismo con lo que había sido los autoconvocados argentinos. Y básicamente empezó la pelea sobre todo por el olvido hacia todo el interior del país, hacia todos los sectores, el agropecuario, pero hacia todos los demás sectores que empujan la economía desde lo privado en el interior del país. Montevideo, una isla, una burbuja, el sistema político instalado en Montevideo, dentro de esa burbuja, el gremialismo agropecuario y empresarial dentro de esa burbuja, y en esa burbuja en Montevideo, y dentro de la bronca era contra todo, era contra el gobierno, ni que hablar, por lo desastroso que venía siendo su gestión, contra la oposición, los que hoy gobiernan, por lo desastroso y lamentable que estaba haciendo su papel como oposición, y contra las gremiales, las agropecuarias, porque no servían absolutamente para nada,
no perdamos de vista de aquel pedido después del tarifazo del 1 de enero del 2018 y el pedido de reunión de las gremiales al presidente de la República con aquella respuesta de que quizá en marzo te conteste cuándo te puedo recibir. Y la calentura ahí no fue solo contra el presidente de la República, fue contra las gremiales por esa aceptación del ninguneo, y no porque la gente que fuimos ahí nos sintiéramos representados por las gremiales, sino por el menosprecio que se demostraba una vez más hacia el sector privado y hacia la pujanza y a lo que genera el sector privado. Yo creo que podría ser un buen resumen. Y bueno, mientras la oposición dormía la eterna siesta, mientras los gobernantes veraneaban en el exterior o en el este en autos oficiales, mientras los legisladores estaban de vacaciones y mientras la prensa dedicaba la mayor parte de sus informes a contar cuántos cruceros llegaban a Punta del Este y cuántos turistas habían entrado al país, esto era lo que estaba pasando en los primeros 23 días de enero de 2018.